Si Alicia quiere guerra, se la voy a dar. Con dinero baila el perro, patas. Esta gatita flaca sacó las uñas. No la quiero aquí. ¿Y con Anel cómo están las cosas? No hay interés. Además, yo no la deseo como la deseaba hace años. La competencia se ha mantenido. Vamos a tener que ponerle uno que otro bachecito. Te recuerdo que estamos casados por bienes separados. Sí, pero sí puedes mover el dinero de José. ¿Me estás pidiendo que le robe a José? Me entero que ya todos los conciertos fueron pagados y que no tengo dinero ni siquiera para pagar un médico si me siento mal. El caso es que no hay dinero. Yo veo cómo lo resuelvo. Natalia Herrera Calles acaba de morir. José, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Si me mandaste en un camión guajolotero. No, qué guajolotero. Ahí hubiéramos venido más cómodos. Ay, perdóname. Te juro que no vuelve a pasar. Que el camión que tenía que ir por ti, la Jorja, se descompuso y fue lo único que pude conseguir. Si no fuera por él, yo estaría muerto en él. Ay, pues gracias a Dios que te pudo traer a la casa. Sí, sí lo hizo. Y le dije que se fuera porque no quiero que nos vuelva a ver discutir, ¿no? Porque quiero aprovechar para preguntarte una cosa. ¿Qué estás haciendo con mi dinero, Anel? ¿Cómo es posible que no hubo dinero para una emergencia como esta? Hay algo más importante que tengo que decirte. Es sobre Kiki. ¿Y ahora qué, Anel? ¿Qué me vas a decir de Kiki? Falleció, Pepe. ¿No dejas de trabajar en algún momento? No, igual que tú. El primer refugio que pensaste fue tu oficina. ¿Sabes? Somos igualitos. ¡Pase! ¿Todo bien? Escuché que hubo un incendio en el patio y pensé que estabas ahí. Estábamos ahí, sí. Se incendió la cocina. No llegó a mayores, pero todo se llenó de humo. La gente entró en pánico. Luego se amontonaron todos para salir. Desastre. Hubo un par de lesionados al amontonarse en la salida, pero nada grave, por suerte. Estuvo grueso. El susto, ¿no? Alfonso me ayudó a salir. Nada, no hice nada. Claro que sí. Ok, bueno. Qué bueno que estás bien. Digo, Gracias. que los dos están bien. Bueno, yo los dejo solos. Con Gracias. permiso, ¿eh? ¿Cómo puede pasar una cosa así en plenos 80s? Pues parece que el auto se atascó, se apagó en medio de las vías. A ella no le dio tiempo de salir. Qué accidente tan extraño. Debió haber sido una muerte horrible, pobrecita. Pues no nos queda más que rezar para que su alma encuentre descanso. Ayúdame con las maletas. Perdón, jefita. Que ya no aguantaba. ¿Y Angelito? En la escuela todavía no sale. Gonzalo, ¿cómo puedes vivir en este tiradero? No empieces, jefa, de verdad, porque luego acabamos peleándonos. A ver, te quiero hacer una pregunta. No empieces, jefa, de verdad, de verdad. ¿Cómo hiciste para que el juez te diera la custodia? Pues bien fácil. Se dio cuenta que Elisa estaba bien loca y ya. La verdad, Gonzalo. Bueno, pues como te imaginarás, trabajo con Frank. Y, bueno, tengo que ir al grano. Necesitamos que te vayas de la capilla, por favor. Yo no sé de qué me está hablando. Este lugar me lo dejó María. Y yo me he hecho cargo de esto todo este tiempo. La decisión está tomada. Así que si, por favor, te pudieras ir. Pues yo no me voy a mover de aquí. Si es necesario meter abogados, voy a meter abogados.
Te lo estoy pidiendo por las buenas. ¿Sabes quién es Frank? Te estoy preguntando, ¿sabes quién es Frank? ¿Sabes quién es nuestro jefe? Sí. Bueno. Lo bueno es que tiene un lado amable también. Y te quiere recompensar por todo lo que has hecho esos años. Así que si yo fuera tú, lo aprovechaba. Este lugar es lo único que tengo. Además, estoy a punto de perder a mi hijo. Por favor, ¿me puede entender? Mira, yo te puedo entender. De verdad, te puedo entender. Pero solamente soy el mensajero. Y la decisión ya se tomó. ¿Sí? Así que si me permites darte un consejo, toma el dinero, no pongas en peligro a tu hijo y no te metas en problemas con Frank. ¿Cuánto te costó sobornar al juez? Eso no importa, jefa. Lo importante es que Alicia me quería quitar a mi hijo. Es muy ruin lo que hiciste, Gonzalo. No, lo que pasa en estos casos es que la ley siempre está del lado de las mujeres. Siempre les da la custodia. Yo lo único que hice fue defenderme. Y le arruinaste la vida a Alicia. ¿Te parece bonito? No, yo intenté llegar a un acuerdo con ella y ella no quiso. Pues bueno, su culpa. Mira, tú tienes que pensar, hacer y decir para y por Angelito. ¿Me entiendes? El niño necesita estar con su madre. Es muy fácil equivocarse en estas circunstancias. Tienes que arreglar las cosas. Bueno, ¿tú de qué lado estás, jefa? Del lado del niño, que no lo entiendes, te lo estoy diciendo. El niño necesita a su madre. Si está solo contigo, no le va a ir bien. Ay. Ay. ¿Qué pasa, jefa? ¿Qué pasa? A ver, recuéstate. ¿Te traigo algo? ¿Una pastillita? Ay. A ver, espérame. Voy por agua. Ay, jefita. Ay. Vamos. Creo que es por acá. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cómo está mi mamá? Pues todavía no la pueden ver porque la van a operar apenas. Pues, ¿cómo que operar? ¿Qué le pasó? Pues de pronto nomás le empezó a dar un dolor muy fuerte. Pero ya hablaste con los doctores, ya le hicieron estudios. ¿Qué pasó? Al parecer tiene quites en la matriz. Y ya desde hace un rato. Pero apenas ahora le empezaron a doler muy gacho. Y pues le van a sacar todo. Ay, pobrecita de mi tía. ¿Cómo que le van a sacar todo? ¿Pero con autorización de quién o qué? Yo ya autoricé, Pepe. El doctor ya me explicó que es un procedimiento rutinario en señoras de su edad. Sí, Pepe, solamente hay que esperar a que esté bien. Ay, hermano, sí, ya todo está arreglado. Ya podemos continuar. Bueno, pero se habló de un incendio en los periódicos y llevo aquí todo normal. Exageraciones de la prensa. Fue un pequeño incendio en la cocina, una fuga de gas, pero ya lo arreglamos, ya podemos continuar. Sí, pero ¿qué vas a hacer con las cintas que tienes allá afuera, la amenaza de clausura? Pues fue por las salidas de emergencia. En una de ellas había un contenedor. Nunca había estado ahí. Mira, yo te juro, yo reviso siempre todo, man. Ando por todos lados. Y ese contenedor nunca había estado ahí. Pero ya revisamos todas las medidas de emergencia y gracias a Dios ya podemos continuar. No, qué bueno. Pues ahora sí, sírveme algo de tomar. Ah, ¿cómo no, compadre? Claro que sí. Inmediata mismo. Y este es una maravilla, ¿eh? José, ¿cómo sigue tu mami? Pues ya pasó el susto. Muchas gracias por venir. Ay, qué bueno. Mira, le traje este ramito de flores que la verdad es que le alegra a cualquiera. Gracias. Ay, Jorge, tú siempre tan detallista. ¿Y tú cómo sigues, José? Que el que debería estar en terapia intensiva de socorro. Bueno, ¿y a poco así vas a dar la temporada en el patio? Digo, mis vitaminas son buenas, pero no hacen milagros. Pero, José, tú ya tienes 2 presentaciones vendidas, ¿eh? Sí, lo sé, Anel, lo sé. Le voy a llamar al doctor Cristerna para hacer una cita y hacerme unos exámenes. ¿Me puedo pedir un favor? Hasta 2. ¿Puedes hablar con Manuel para decirle si puedo reagendar mis fechas en el patio? Dalo por hecho, te lo mereces, José. Te las encargo. Gracias. Ay, mana, pues yo digo que deberían construir una clínica aquí en la casa. Se ahorrarían un dineral. Además, los Sosa ya son clientes frecuentes, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Estás de malitas o qué? ¿Qué fue ese comentario? ¿Qué comentario? Hablo mucho. Sí, ya sé. Sí, ya me di cuenta. El que hiciste en el hospital. Tú no tienes por qué opinar si se cancela o no la gira de José. A ver, no se va a cancelar, se va a reagendar. Y no es una opinión. José le dio instrucciones a su asistente, chula. No.
José no puede hacer eso, porque tenemos que terminar la temporada en el patio. Y después hay una gira. ¿Tú sabes la cantidad de problemas económicos que tenemos? Nos cayó Hacienda. Y además tenemos que pagar el hospital de Margarita. Sí, pero José no es un caballo de carreras. Si lo explotas, lo vas a reventar. Tú no tienes idea qué es tener unos hijos y mantener una casa. Y por lo que eres, pues es evidente que nunca lo vas a saber. Perdón. No quise ofenderte. Yo creo que no fue una buena idea pedirte que fueras el asistente de José. Bien dicen que las amistades y los negocios pues no se llevan. Ya. Entiendo, es lo mejor. Ya investigué a don Manuel y pues es muy vivo. Se movió lo que se tenía que mover, ajustó todo lo que tenía que ajustar, le dieron los permisos de operación y bueno, pues ya tiene luz verde para operar. No pasa nada, hombre. Más se perdió en Constantinopla. Bueno. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero... Y honestamente no entiendo tu reacción, Frank. Pensé que ibas a estar dando de gritos. Ay, a ver, Paquito. Siempre que hay un paso adelante, mano. Mira, todo este relajo es un pretexto para lo que sigue. Ahora me toca a mí cobrar un favor. Está esperando, anda y ve. No lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Esta amistad, José, yo también te voy a extrañar muchísimo. Te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo. ¿Quieres ser mi novia? Claro que quiero ser tu novia. Conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta veces me... ¿Qué te parece todo esto? Así que tú también extrañas el patio. Pues cómo no lo voy a extrañar, don Manuel, si esto es como mi casa. Bueno, José, pero afortunadamente marcha muy bien tu carrera, estás en todas partes y donde quiera que vas llenas, man. Sí, no es lo mismo. Este lugar es como mi hogar. Usted es como de mi familia y la clientela me conoce. Y no, pues no es lo mismo. Te lo agradezco. Pero la verdad, no sé ni para cuándo vamos a abrir, man. Yo no sé cómo le hace para aguantar, don Manuel. Pues es que teníamos las finanzas sanas y, aunque tú no lo creas, he seguido pagando los sueldos. Son 30 familias, Pepe. 30 familias que dependen del patio. ¿Tú sabes lo que pesa eso? Sí, yo lo sé, hombre. No hay ahorro que aguante toda la vida. No, ninguno. Y la verdad, si la cosa no se compone pronto, yo voy a tener que declararme en quiebra, man. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.